Vale, ahora tenemos un ver proyecto que viene a hacer esto. Nos pone el ID del proyecto, ¿vale? El cliente y el nombre del proyecto y poco más, ¿vale? Ahora es cuando le queremos dar, imputar costes e ingresos a ese producto, ¿vale? Si son gastos o ingresos a ese proyecto, ¿vale? Pero en vez de hacerlo aquí, en otra pantalla que sea gastos e ingresos del proyecto, ¿vale? Para relacionarlos, etcétera, etcétera, lo vamos a hacer directamente aquí, ¿vale? A ver un segundo. Eh, o sea, que se me ha quedado tieso esto, ¿vale? Bueno, da igual. Al final, el asunto es que, el asunto es el siguiente, ¿vale? El asunto es el siguiente. Yo tengo aquí la tecla volver, etcétera, etcétera. Tengo el botón de volver y aquí voy a tener, aquí o aquí abajo, ¿vale? Esto lo podríais hacer más amplio, lo del proyecto, más como una cabeza del proyecto, ¿vale? Con el cliente y no sé cuántos, ¿vale? Ya lo le daremos un juego. Y aquí, espera, un botón, ¿vale? Y aquí lo que voy a tener es un botón que me va a decir nueva imputación, ¿vale? Que mal se ve. Hostia. Para quitarle un cero. Vale. Nueva imputación o algo así, ¿vale? ¿Vale? Entonces, el asunto es que en vez de irnos a un formulario aparte, ¿vale? Cuando yo le ponga nueva imputación, el botón de nueva imputación me va a desaparecer, ¿vale? Y me va a aparecer un formulario, ¿vale? Voy a quitar esto, que no lo quiero. Me va a pasar un formulario y aquí voy a tener, voy a poner las labels también, voy a tener tres inputs, dos, dos inputs, un select. Qué complicados estos selects. O bueno, básicamente un select. Vale, esto Sí, lo quito. utilísimos para meter los clientes. Sí, lo que pasa es que vamos a ponerlo solo. Vamos a poner solo dos opciones. Ahora os comento. ¿Vale? No vamos a obtenerlo en ninguna parte. Esto va a estar fijo. ¿Vale? Y el select va a tener dos opciones. Gasto o ingreso. Os voy a explicar bastante. Vamos a ir por partes. Esto sería lo primero. Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto quiero que me aparezca y me desaparezca. ¿Vale? Cuando yo le dé a nueva imputación, ¿vale? Aquí me aparecerá también el botón de guardar. ¿Vale? Y esto me aparecerá y me desaparecerá, ¿vale? Aquí podré tener... Aquí voy a tener los siguientes campos, ¿vale? Que va a ser concepto e importe. Importe, ¿vale? Entonces, va a haber un concepto, que sea un texto. Bueno, podríamos tener fecha también. Vamos a jugar con fechas, va. Lázaro ya se baja el calendario de semana, seguro. No tengo que todavía, de hecho, la he No, enseñado. Sí, vamos. Ahora ya te ha puesto fecha, apretas y te saldrá un calendario.
Primero tengo que solucionar la que viene la otra vida. Que madre mía. Seguro. Cambié todo El el juego, base. el pellejo que ya tiene su aplicación. Sin fecha, un calendario que se despliega así. Ya te la vas a bajar este Martín, seguro. Escúchame, y con Neo, ya tú sabes. Ahora verás cuando acabe de decir, no, ya, esto es así, Alfonso, esto es así. No, que no estoy tocando nada, no estoy haciendo nada antes de nada. Vale. Listo. Y fecha. ¿Eso es complicado? Vale. Para ver bien la explicación un poco ya lo tienes hecho. El asunto es que esto aparece y desaparece, ¿vale? Cuando se graba, desaparece y entonces tendremos nueva imputación, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a mostrar? Lo primero es generar estos formularios, que lo podemos hacer mucho más bonito, no tiene por qué ser hacia abajo. Normalmente, pues si lo tenemos así en filas, pues podrías directamente estar en una fila el formulario y el grabar al final, ¿vale? Probablemente sea más chulo, ¿vale? Más en ese aspecto de concepto, importe y fecha, ¿vale? Pero bueno, en el fondo, lo que es importante en la primera parte es eso, que cuando tú le des a nueva imputación te aparezca este formulario. Este formulario, por supuesto, va a ser un componente, ¿vale? En el momento que yo le doy a guardar, que tendrá que ser pues con todo el estado y toda la película, ¿vale? Os voy a dar faena para tiempo, o sea, ¿vale? Esto os lo grabo, ¿vale? Entonces, Para varios días, te refieres, ¿no? sí. Entonces, este es el formulario. Dime. Sí, entonces, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer? Pues aquí en el ver proyecto tendremos nueva imputación, entonces tendremos que tener un estado que sea el condicional, si tengo que mostrar el formulario o no lo tengo que mostrar, ¿vale? Cuidado luego también con el tema de que el formulario esté relleno, que haya guardado el estado, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque cuando le damos a nueva... Eso es que cuando apriete el botón nueva imputación me cambiará el estado y entonces me lo enseñará. Sí, entonces será, por ejemplo, un estado mostrar formulario a true. Y te enseña ahí. Vale, esto es Vale, una de las... tenemos que crear una base de datos para guardar el concepto y el Sí, importe. habrá que... Necesitaremos guardar el concepto del importe y la fecha, si es gasto o ingreso, y el proyecto, ¿vale? Sí. El código de proyecto, ¿vale? Porque el código de proyecto lo tenemos, ¿vale? Porque lo tenemos en el estado. Este tiene que saber el código de proyecto, ¿vale? Que será el del padre, ¿vale? Pero se lo pasaremos por propiedad y le dimos el código de proyecto que tú estás editando es tal, es el 1, ¿vale? Entonces, eso que puede estar en el estado del código de proyecto, en el estado de este señor, tranquilamente, o directamente está en la propiedad. Entonces, al guardarlo, lo sacamos de la propiedad, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Entonces, esto tiene WhatsApp. ¿Qué es lo que hacemos luego? Pues luego el objetivo es el siguiente. El objetivo es que aquí abajo, esto lo podemos poner aquí en la imputación. No sé, y incluso podríamos poner el formulario aquí, cabría perfectamente. Y aquí abajo tendríamos imputaciones o cuenta corriente o cuenta del proyecto 1, ¿vale? Algo así, ¿vale? Con neones, etcétera, ¿vale? Lo anoto. Pero eso tiene que salir de la cuenta del proyecto. Ahí debajo. Y ahí despliegas todos los... Eso cuando tú veas el proyecto, ¿no? Porque cuando tú pongas el proyecto, Tiene que... Cuenta del proyecto, sí. Y la cuenta del proyecto... Pero eso tiene que estar fijo ahí. No cuando le demos a... Eso tiene que estar fijo... A imputación, solo sale el formulario. Efectivamente, eso está fijo, bueno, como queráis. Si está vacío, igual si queréis lo ponéis cuenta vacía, ¿vale? Pero entonces en la cuenta del proyecto tiene que aparecer aquí la lista de gastos, o sea, la lista de... ¿cómo funciona el DBI? A ver, la lista de ingresos. Lázaro, yo esto lo dejaría primero visto, porque como esto es reactivo, cuando tú rellenes el formulario y lo dejas visto, estás viendo al mismo tiempo que te está... Luego si quieres lo ocultas, pero... Sí, luego ya se puede ocultar. Pero cuando tú lo estás poniendo, podrás estar viendo al mismo tiempo como lo toma uno o te lo ponen en el lugar. Vale, entonces... Lo que hay que hacer es que cada vez
lugar de lo que crees una nueva entidad en la base de datos. Una nueva colección. Que no modifique. Más que nada porque lo que veo que quiere es Sí, hay que crear una nueva colección. añadir siempre. Ah, pero la colección, en cuanto tú grabes el primero, si no existe, ya te la creas. Sí, la crea directamente. La crea directamente. Entonces, aquí necesitaré toda la lista de ingresos y toda la lista de gastos a este lado, ¿vale? Con su importe, su concepto, etcétera, etcétera. Y al final esto tendrá un saldo. Hay que calcular el saldo también. Ojo. Sí. O sea, saldo. Esto no es para hoy, o sea, eso, el tiempo que necesitéis. Saldo que sean todos los ingresos menos todos los gastos, ¿vale? Sum de gastos. La suma de ingresos menos la suma de gastos. Cuando sea negativo, con un don. Bam. Sí, sí, que podéis poner un sonido ahí. Podéis poner lo que queráis, ¿eh? Y lo podéis poner en rojo si es negativo, o lo podéis poner en negativo en formato contable, que es, ya sabéis que es entre paréntesis, ¿vale? Pero podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Al final es una cuenta de ingresos y gastos de este proyecto, donde yo puedo poner aquí las imputaciones y las puedo directamente poner, ¿vale? Entonces tengo los ingresos, tengo los gastos de este lado, ¿vale? Y entonces pues ya me hará el cálculo. Esto es lo que aparecerá y desaparecerá, ¿vale? Vale. Hay faena, ¿eh? Yo os voy a dejar solitos un rato, vosotros charláis como hacéis volando. Yo es que, este fin de semana quería subir todo al Firebase. Esto lo puedo seguir haciendo ahora un momento con el... Sí, sí, no me importa. ¿Vale? Y luego yo el fin de semana, pues cuando se conecte, si se conecta los que la habéis subido al Firebase, igual lo... No me importa si lo hacéis con Axios, si lo hacéis con Firebase. Sí que me conectaré porque también estoy subiendo, pero ya te Vale, digo. pues me conectaré. El fin de semana ya os preguntaré cómo subirlo al Firebase. ¿Vale? Sí, pero yo aún tengo que acabarlo. Por eso, pero me... Porque tiene su rollo. Vale, entonces yo me voy, Sí, sí, está claro. ¿vale? Y me voy a los Padawans. A ver qué... La ha clavado, la ha clavado. Pon el rabío por ahí, el rabío en alguna parte. Sí, lo he enviado las copias aquí a esto y luego dejaré el Draudío como siempre en el en el Git, ¿vale? Pero por el momento os lo he enviado a ejercicios básicos, ¿vale? Los pantallazos. Venga, suerte. A ver, que alguien estaba diciendo algo por ahí. Ah, mira, tenía problemas de inicio. Estaba instalando en vez de creando. Hmm. Sí, la putada es que Lázaro no está.